Para James Lee Byers, toda exposición era una coreografía. Es decir, no son solo las obras, es el espacio donde están las obras. Y entonces él siempre respondía a ese espacio, porque realmente la obra es la suma de la pieza o la escultura con el espacio alrededor. Entonces cada vez es diferente. Él estaba interesado en la trascendencia, en la eternidad. Por tanto, sus obras tenían que durar siempre. Pero también sus acciones eran efímeras. Entonces, por una parte, combinaba lo efímero de la existencia con la eternidad de la existencia que se prolonga a través de diversas culturas o religiones, ¿no? Los países realmente que más le atraían eran Egipto, todo el Cairo, Italia, sobre todo Venecia, y Japón, ¿no? Esa sería la trilogía. Venecia, no en vano, era el puente entre Oriente y Occidente, que es un poco lo que es su obra, un puente entre la cultura oriental y la occidental. Él realmente utilizaba siempre materiales nobles, piedra, mármol, en este caso mármol blanco era también la pureza, pero también durabilidad, pero también papeles, o por ejemplo rosas. También utilizaba mucho el negro, con sus alusiones a la muerte, y después el oro como símbolo de la eternidad, la atención a la belleza y la búsqueda de lo perfecto, aunque para él lo perfecto era mental, era imposible de alcanzar. Él decía, perfecta es la pregunta es duda, por lo tanto la perfección es duda. Pero vamos, en los años 60 y 70 lo veían como una especie de loco, ¿no? Una figura que no sabían cómo clasificar. De hecho, su arte es inclasificable. Ninguna etiqueta lo puede resumir. Muchas veces lo veían con sospecha, ¿no? Porque eran momentos donde hablar de la belleza y la perfección era un tabú. Y él se atrevió porque, digamos, él era consciente de su papel como un individuo que estaba fuera de este marco dentro del mundo del arte. Y ahora es cuando, en los últimos años, cuando se ha empezado a apreciar su figura de nuevo.